algo muy tangible, muy tocable. Son decisiones con las que se van a encontrar, no digo a diario, pero perfectamente las pueden encontrar en la vida de la empresa. ¿Sí? Hay... Compartimos la pantalla. O una pestaña. Lo que vos quieras. Sí. Exacto, y era presentar. Perfecto. Pone presentar y la amplía. Y la flechita. Aquel. Lo va pasando, a ver. Qué nivel, Cuando anda son buenísimos. Puede ser que esté apagado. Claro. On-off. Del otro lado. Puede fallar. Ahí está. Como si supiera. Bien. Ahora me van a jugar con esto. Las decisiones, entonces, ¿qué era? Tomar decisiones. Era un proceso donde mezclábamos todo lo que podía pasar, las seleccionábamos alternativas, era fijar un rumbo, acuérdense que era romper la performance o el estatus que tenía la empresa, no me gustaba o a mí no, el empresario no le venía bien, no coincidía con sus objetivos, con sus rentabilidades, etcétera, o con su estrategia, y por lo tanto tenía que cambiar rumbos y para eso decidía. El empresario siempre va a estar en stretch, se dice en estrategia, ¿no? Con recursos bajos, limitados, racionalizados al menos, y con aspiraciones altas para el cambio. Por eso ese estiramiento propone tomar determinadas decisiones. Nos volcamos al modelo racional porque es un modelo que generalmente se aplica en lo decisorio y es de manejo más habitual o más sencillo, digamos, y decíamos que para este modelo racional siempre teníamos en cuenta, ¿qué cosa? Lo que cambia entre una alternativa y otra, aquello que es planteado hacia el futuro y que es distinto entre ellos. Eran los costos o ingresos relevantes. En casa, costo de ingresos relevantes. Muy bien. Siempre se hacía un análisis incremental de lo que podía estar pasando si tomo tal o cual alternativa. Entre las decisiones que decíamos de corto plazo, hacer y comprar, abastecimiento de materiales, aceptar un pedido nuevo o no, nos puede pasar, ahí tenemos un pequeño casito que capaz que lo alcanzamos a ver. Aceptar o no aceptación de pedidos, ¿sí? ¿Qué otro me está faltando? Vender en el estado en que se encuentra mi producto en el punto de separación o hacer algún proceso adicional para obtener un mayor precio, o vender por menor o al por mayor. Esa también es una decisión que la explica muy bien Amaro Jardín y la tienen en la bibliografía existente. Vos tenés el pirulín. Habíamos visto corto plazo, déjeme acá, así veo. Habíamos visto el corto plazo y el largo plazo, las diferencias, decisiones más operativas y estratégicas de las otras, menos de un año y más de un año, sin grandes inversiones y la otra requería. Acuérdense de que lo que se están haciendo en el largo plazo, si hay inversiones estratégicas, la idea de qué les da, qué se está cambiando de la empresa. No decimos que las de corto plazo no cambien también. La capacidad. Muy bien. ¿Quién fue el que habló? Pedro. Muy bien, perfecto. La capacidad. Vamos, qué bueno eso.
La capacidad, ¿sí? Acuérdense que la capacidad era esa inversión estratégica previa a poner en marcha nuestra empresa, donde se decidían el camino que iba a seguir, por qué invertía o por qué desarrollaba el proyecto en tal localidad, ¿sí? Por qué ese galpón tan grande o tan chico, por qué esas instalaciones. Estrategia, ¿sí? Estrategia. Lo otro es mucho más operativo, con inversiones más bajas, y en la estratégica, en la de largo plazo, hablamos de un proyecto, que es de más largo plazo, y en el otro hablamos de alternativas que se puedan encontrar, y para eso la aplicación del modelo racional. Modelo racional, algunos pasos, a ver si los recordamos. Lo primero que nos pasaba era, chicos en casa y chicos aquí. Allí tiene una ayuda. Claro, Hasta ahí me va. hasta ahí vamos. Lo primero que nos pasa es identificar el problema. ¿Sí? La identificación del problema es clave. En esto, se estira el comisario. Entró en incomodidad. Está incómodo. No tiene la rentabilidad que quiere. No puede producir de la forma que quiere. O la relación insumo-producto no es la que quiere. Entonces, listo, va y lo compra. Cambia la máquina. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Segundo paso. Les dije, quiero hacer el cruce de los Andes. ¿Cómo hacemos? Vamos, cruzamos. ¿Cómo está la tresilla? Tal cual, Agustina, tal cual. Tenemos que hacernos un diagnóstico, un chequeo. Che, a ver cómo está. No, tenés las patas, tenés juanete, no podés ver los meniscos rotos, sobrepeso y pelado. Diagnóstico fundamental. ¿Y qué nos puede decir el diagnóstico? Mati, ¿qué nos dice un diagnóstico empresario? ¿Cómo estamos frente al problema? ¿Cómo estamos en qué aspecto? Recursos, capacidad. Para que sea más difícil. Claro, Económico. también. Económico también. También sí. Claro, digamos, el empresario está incómodo, como decíamos recién, pero por ahí va a tener que seguir estando incómodo, pobre hombre, que no tiene posibilidad de efectuar ningún cambio ni de tomar ninguna alternativa. Pero cuando sí lo puede hacer, puede buscar financiamiento propio, ajeno, busca la vuelta. ¿Qué pasa? Se da cuenta que con el diagnóstico estaría en condiciones financieras y o económicas y o logísticas de tomar una decisión importante, hacer un pequeño plan. ¿Y por dónde va? Hay alternativas. Buscando, mira las alternativas. Todas las que hay, busca información, le aparecen 10 alternativas. ¿Qué hace? Lucas Casoli, te estoy viendo. Estás tomando mate. ¿Qué me puede decir, Lucas? ¿Qué hace el tipo? Encuentra 10 alternativas. ¿Cómo sigue? No está Lucas, hundido, tachando, ausente. Esto es buenísimo. Sebastián Hansen. Hola, ¿qué tal? Hola, Está. Sebastián está despierto. Bueno, selecciono una de las alternativas. Sí. ¿Cuándo? ¿Ya? Las analizo en primer lugar y posterior a eso las selecciono. O hago, por ejemplo, una terna de 3 alternativas. Bueno, perfecto, pero ¿qué analizás? Y analizo la que más se adecue al problema, a solucionar el problema. Ajá. Bien. ¿Alguien más tiene algo para decir? Gracias, Sebastián. Tenés la cámara apagada. Está la cámara apagada. Sí. ¿Algún criterio de medición o no, Gustavo? Se nos apaga la cámara, ¿eh? Ahora tenemos un problema acá. No, ahí. ¿Se volvió a apagar? Sí, y nos pasa otra vez lo mismo. No. Se apaga. El problema que teníamos allá, ahora lo tenemos acá. El problema debo ser yo, ¿eh? De la cámara. Y, viste, A ver si me corro que para que prende. no es por nada, pero ¿Eh? Sí, sí.
Ve ahí, ahí está. Ahí ¿Ves? está. Soy yo. Listo, quédate ahí. Me tiene miedo. Bueno. Sí, exacto. No sé quién fue el que dijo que buscábamos algún criterio de medición. Exacto. Definíamos. Bueno, de todas estas alternativas que me aparecen, ¿con cuál me voy a quedar? Bueno, lo primero que hacemos es vamos a buscar un método o un criterio de medición para elegir la mejor alternativa. Mayores réditos, mejores ingresos, más rápido, menores costos, mayor durabilidad de la cosa, etcétera, etcétera, etcétera. A posteriori, tenemos ya elegido cuál va a ser nuestro patrón de medida para comparar las alternativas y después Y hay que limpiar toda la información que hayan recopilado. ¿qué tipo de información tenemos que limpiar? Irrelevante. Por eso el método racional es justamente de limpieza. Entre todas las alternativas que tenemos, aplicándole un criterio de medición, ¿sí? El patrón de decisión, sacando lo irrelevante. ¿Y lo irrelevante qué es? ¿Cuál es la información irrelevante? Algunos de los chicos que están en casa. ¿Qué es información irrelevante? O al revés, ¿cuál es la información relevante? ¿Cuáles son aquellos ingresos o costos relevantes? Lo que vamos a decir. Empezamos con eso. Clic, 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 Los clic. que entran dentro del parámetro de medición que habíamos definido. Son los que entran en que sean, cumpliendo la condición de que sean diferentes entre ambas alternativas, Iñaki y compañía, sean diferentes, ¿sí? Y futuros. ¿Por qué? Si estoy con la alternativa A y mi patrón de decisión, o sea, el factor decisional es, vamos por los ingresos. La que me genera más ingresos es la alternativa elegida. La alternativa A me genera 1 millón de pesos al año, la alternativa B 1 millón de pesos al año. ¿Es información relevante buscar por los ingresos? No, esas cosas que vamos a ir limpiando, ¿sí? Entonces, no solamente las que cumplan con las condiciones que estamos buscando, sino que sean distintas entre ambas alternativas, porque si no, no hay elección que valga. Limpiando información irrelevante, nos vamos a hacer un análisis incremental. Digamos, análisis incremental figurativamente, porque también podemos haber elegido la que menores costos nos genera. Y a partir de ahí se toma la decisión. Y ahí se termina. No, se va. ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Victoria. Víctor. Y ahí se elabora el informe. Y el informe mandale la 8. El informe, ¿por qué? ¿Es importante? Sí, ¿Vos hacías el informe? parece que está escrito. O sea que debe ser. Sí. Ahora pasás vos, ¿eh? Se quedo yo en bambalinas. Dale, dale. Bueno, y Porque si yo necesariamente plasmando, después ahí se entiende o te planteaste ese análisis. Como que está ahí. ¿la están escuchando a Victoria? Muy poco. Ah, tenés que... Más fuerte. Levantamos el Vamos, volumen. Victoria. Claro, Sí, con alegría, vamos. Tú puedes, Victoria, tú puedes. que si vos no lo levantás en algún lugar, pues después cuando te mirás se entiende, se malinterpreta, y eso lo vos analizaste en ese momento. Por lo tanto, si vos lo escribís, queda para el futuro. Para la posteridad, Claro, para la posteridad. para que te hagan un juicio. No, justamente nuestra profesión se trata de eso, de hacer las cosas seriamente, con basamento. Le podemos errar de acá a Gardel, pero en ese momento se hicieron esas observaciones, se siguió un modelo, que en este caso es racional, ustedes por supuesto pueden decir lo que quieran, y 2 más 2 es 4. Y ahí tomo la decisión. Bueno, nos conviene desalentar la producción de tal línea, nos conviene vender esta máquina,
nos conviene no estar en la línea supermercadista, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Se terminó la cuestión decisional y vamos para adelante. ¿Es así? Pregunto en casa. ¿Es así? Con la finalización de la elaboración del informe se termina el tema decisorio. ¡Qué poco han leído! ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se volvió para... ¿Qué soy yo? Ahí, les digo. Otra vez. ¡Qué poco han leído! ¿Controlo que se lleve a cabo los pasos? ¿Cómo? ¿Realizo un control posterior al informe? No, lo que decíamos es que siempre hay que tener en cuenta el contexto, o la situación, o el lugar, o el momento en el que se encuentra la empresa. Ahí Nosotros hablábamos del contexto institucional. ¿Volvió? Ahí volviste. Decí que me tenés a mí, ¿no? Y la otra está desaparecida. Y bueno, todos los puedo. Tanto no se puede. Que se ve que es una o la otra. ¿Qué más? Vamos a pedir cambio de aula, porque nosotros somos actores muy dinámicos. Estamos acostumbrados a 3 cámaras. En especial, ¿saben quién? Ahí lo- Ahí está. Bien. Contexto institucional es algo fundamental. Les conté 2 o 3 cuentos, les conté mi experiencia personal en una empresa de Tandil, en que fui derrotado con todo éxito, tenían razón, yo estaba enfocado a lo económico y financiero, y la empresa estaba en la estrategia, ¿sí? Más en el largo plazo, pensando en posicionar ese exquisito salamín en Tandil. ¿Sí? Y para mí el mejor salame del mundo, no es Tandil, ¿no? Y bueno, que no les pase, digamos, la decisión siempre teniendo en cuenta en qué estrategia, en qué momento y en qué lugar. Después de eso te bajaron. Después me pegaron un shot de la derecha. Dando clases. Fue con altura, Y acá estoy. eligió irse, que es mejor. Antes que, con la altura. Ahora, les quiero una cosa, así le fue también. Bueno, ¿no? Así le fue. Nada más lo importante es el informe, además de todo lo que estás diciendo. Es, Por favor, por favor. Es que ustedes ahí establecen lo que nosotros venimos viendo desde que empezamos análisis marginal, los supuestos bajo los cuales están trabajando. Entonces, por eso la importancia también tenerlo escrito, porque probablemente haya otras variables no consideradas o haya otras alternativas, otras visiones dentro de la empresa. Generalmente la empresa impugna la visión productiva, la comercial, la financiera, y muchas veces al tomar una decisión es una negociación entre todas. Entonces, en realidad ustedes a la hora de escribir el informe, tienen muchos capítulos del informe, pero fundamentalmente ustedes dicen los argumentos bajo los cuales se lleva esa decisión. Y es, digamos, además de que faltaría el contexto, digamos, el análisis del contexto, podría faltar, cosa que ustedes después pueden ir sumando o sumando en la discusión, le dan el alcance del trabajo que está haciendo. Digamos, ese es el valor profesional que uno también le está dando. Porque en eso también es una forma de cubrirse ante futuras decisiones, futuras discusiones, futuros reclamos. Uno dice, para mí la alternativa es esto, bajo esta y esta condición. Digamos, ahí es donde entra a jugar el informe, que es algo que generalmente nosotros en la carrera lo vemos poco. Nosotros vemos la teoría, hacemos un caso práctico, resolvemos, y en realidad muchas veces de la labor profesional la parte más importante es la elaboración del informe, porque es donde uno da su visión, da su valor agregado y aconseja tomar determinadas decisiones bajo determinados parámetros. ¿Está? Perfecto. Bueno, avanzando, ya nos vamos metiendo en... ¿Qué pasa? Se van desconfigurando, van, vienen. Ahí está. Esto, la de la selección de equipos alternativos. Este ya lo vimos los Ya lo otros vimos, días. sí. Esto le quedó claro. Digamos, siempre estas decisiones simples que estamos dando se dan bajo determinados supuestos. En este caso había un equipo de alta productividad y altos costos fijos,
pero que me permitía reducir los costos variables con que la empresa producía. Y lo cotejamos contra otro que tiene menor productividad, con lo cual tendría vinculado menores costos fijos, pero el costo variable sería superior. Esto acá es simplemente una cuestión de planteo matemático, pero en realidad, si no se dieran estas dos condiciones, no tiene mucho sentido considerar la alternativa bajo este modelo racional. Probablemente uno podría decir que bajo este análisis no convendría, por ejemplo, invertir en nueva tecnología, pero estratégicamente, bajo una decisión comercial, de posicionamiento en el mercado, de estrategia empresaria, igualmente hay otros elementos que justifiquen tomar esa decisión, ¿tá? Entonces digo, esto que vemos muy simple es a los efectos de este tipo de decisiones, de este análisis que estamos haciendo. Lo que no implica después que el abanico de alternativas, de variables, es mucho más grande. Entonces, en realidad, lo que veíamos con este planteo, que en todas las decisiones que vamos a estar viendo, generalmente el punto que tenemos que ubicar es ese punto de indiferencia en las que me resulta indistinta una u otra alternativa. Y a partir de ese punto, según donde la empresa prevé que se va a ubicar en el futuro, porque estamos hablando siempre de decisiones así que impactan en el futuro, según donde quede ubicado, será cuál es la alternativa. Si yo preveo que mi producción y demanda va a estar por debajo de ese punto, analizo una alternativa. Si estoy por encima de ese punto, sería la otra. Esto lo estuvimos viendo, no tiene mucho sentido ver el planteo matemático, pero es lo que vimos en la clase anterior. Creo que quedó claro. Lo tenemos algebraicamente, lo tenemos gráficamente. Y con un ejemplista. Y con un ejemplo sencillo. Que en la guía seguramente tienen algún otro ejemplo de esto como para trabajar, y como teníamos en el análisis marginal, también tienen el simulador donde... comentario, cuando vayan al simulador puede ser muchas veces que los valores que tiene incorporada la planilla no son los del enunciado, y no se rompan la cabeza buscándolos, sino que simplemente hay que cargar otro valor, porque probablemente nosotros vamos cambiando de una materia a otra o actualizamos los valores, por ahí lo tienen. Y quedó cambiado el simulador. Claro, lo importante del simulador es el esquema de análisis, para que ustedes se guíen. Después es la cuestión de ingresar los valores. Bueno, esta era la otra alternativa que recién estuvimos conversando. Abastecimiento de materia prima, comprar o fabricar los insumos. Esto es una decisión muy habitual en la empresa, que permanentemente se está evaluando. Bueno, lo mismo habíamos hecho planteo. Esto es lo que les comentábamos en la última clase. Es distinta la decisión si yo lo que estoy haciendo es comprando esa materia prima y lo que evalúo es comenzar a fabricarla, con lo cual tengo que adquirir costos fijos, digamos, y otra situación distinta si yo estoy fabricando y decido comenzar a comprar. Si esa fuera la situación, lo que también yo tengo que evaluar es si los costos que hoy estoy soportando por producir, automáticamente van a dejar de ocurrir, voy a dejar de incurrir en esos costos. Si no fuera así, es otro elemento que tenemos que tener en cuenta, y probablemente dijéramos, bueno, en realidad seguimos produciendo unos meses más, porque en realidad los costos que estoy soportando igual voy a seguir teniendo en cuenta, digamos, el análisis es distinto. Entonces, eso también, acá lo vemos muy simple, pero en la realidad de la empresa se pueden dar las dos situaciones. Y siempre cuando tenemos decisiones que tienen que ver con suprimir una línea, con cambiar un equipo, con suprimir un sector de la empresa, siempre al análisis tenemos que sumarle qué pasa con esos costos fijos. Porque si no, yo puedo tomar la decisión bajo la hipótesis de que decido suprimir y desaparecen todos los costos, y en realidad no ocurre. Con lo cual, en el esquema, en el modelo que yo desarrolle para tomar la decisión, eso tiene que estar contemplado. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Perfecto. ¿En casa? ¿Todos bien? ¿Nos están viendo y todo? Bien. Bueno, lo mismo acá. Lo que estábamos planteando es un punto de indiferencia a partir del cual
era más conveniente de una u otra decisión, hacíamos el planteo matemático, teníamos un caso que lo estuvimos viendo, y hasta teníamos la comprobación, ¿se acuerdan que esto lo vimos en la clase anterior? Donde decíamos, bueno, hicimos un cuadro donde íbamos viendo, según las cantidades producidas, cuáles eran los costos que incurríamos en la alternativa de comprar o en la alternativa de producir. Y lo que veíamos es que había un punto de indiferencia, que eran las 50 unidades. Antes de esas 50 unidades era conveniente comprar, a partir de las 50 unidades lo que nos conviene producir. Déjame meter una cuchara. Sí. No, te tenés que venir para acá para que te vea. Digo, Ahí, es corto plazo, por eso estamos hablando de decisiones que no es para cambiarle la vida a la empresa, ¿no? Porque no son demasiado estratégicas. Cuando sean inversiones de proyectos que son de más largo plazo e inversiones que cambian la capacidad realmente, hay que tener en cuenta, ustedes como licenciados, tienen en toda la bibliografía y tal vez desde las finanzas han hablado del grado de palanca operativa. Hablar de tomar una decisión a través del apalancamiento operativo implica cómo potencio mis utilidades. ¿Qué es la palanca operativa? todo estaba diciendo. En casa, what pass con la palanca operativa. El grado de palanca operativa es decir, invierto en activo fijo y ese activo fijo me va a generar una caída en mis costos variables tal que me va a generar más utilidades. Y ese grado de palanca me daría en qué porcentaje se mejoran nuestros resultados. El grado de palanca operativa, escrito por mucha gente, entre ellas Rapaport, no nos da la idea de una pyme nuestra. Nuestras pymes, cuando tienen que cambiar, hacer una inversión muy grande, estratégica, de la de largo plazo o proyecto, generalmente, ¿qué pasa? Es financiada, viene atada a un financiamiento, ¿sí? Y ese financiamiento, cuando no está contemplado, cuando se hace el análisis de palanca. Entonces, lo que hay que hacer es un análisis de valor, que el tema de incorporar activos en una empresa no es moco de pavo, no es algo sencillo, porque son decisiones que pueden arrastrarse por muchos años. Entonces, hay que hacer el análisis de valor, y en ese análisis de valor, a través de los flujos de fondo que se pueden llegar a gestar a partir de la incorporación de ese activo, cómo me van a generar las ventas, cómo me van a aumentar las ventas, cómo me van a bajar los variables, si es verdad, y cómo me impacta ese desembolso financiero. Todo eso a lo largo de un horizonte de tiempo, 3 años, 5 años. Finanzas corporativas. ¿Cómo? Finanzas corporativas. Corporativas. ¿Sí? Entonces, hojaldre con el tema. ¿Ok? Nada más que ese es el Muy bien, pequeño. muy bien. Pincel. Ahora, esta decisión en corto plazo, Que esta no está en ningún libro, se la. Ah, no, es generoso. Sí. ¿Esta decisión en corto plazo tiene alguna relación con la estrategia? Porque nosotros estamos haciendo un cuadro donde decimos corto plazo dentro del año, Operativa. largo plazo, proyectos de inversión, estratégica, lo que recién mencionó Gustavo. Ahora, estas que estamos haciendo, ¿tienen algo que ver con la estrategia? Una receta Todo va teórica. teniendo, ¿Eh? como que todo va llevando. O sea, ¿Por como qué? por ejemplo, no sé, decidís que vas a reducir y lo empezás a hacer más seguido, entonces llega un momento capaz que necesitas ampliar la capacidad, entonces tenés que hacer una inversión a largo plazo. ¿La escucharon a Agustina en casa? No. Se fueron todos. ¡Ey! Se fueron todos. No, ¡Ey! se escucha, ustedes porque tienen una computadora cerca, Gustavo, pero lo que es el fondo del salón se escucha muy poco. Muy poco, hay que hablar más fuerte. Bien. ¿Vos qué decías? No, si es una pregunta teórica, vos podemos. No es teórica. No. Es que interpretan ustedes. Sí, No, eso para mí se construye con Agustina dijo que todo lo que están en casa son unos amargos y unos gatos.
genere conflicto. Que para mí el largo plazo se construye con las decisiones operativas que vas tomando día a día. Dentro de un margen, obviamente. Y a Ahí la inversa, ¿qué sería lo que vos estás diciendo? Cuando vos vas tomando, porque en realidad esto tiene que ver con los niveles de la organización, que por ahí es algo que en el material al principio lo tiene. Esa es la pirámide organizacional, qué tipo de decisiones se toman en el alto nivel gerencial, en los mandos medios y las decisiones más operativas. Este tipo de decisiones serían más operativas, pero en realidad el paraguas, si la empresa tiene una planificación estratégica y esa planificación se comunica de los niveles superiores al resto de la organización, todas las decisiones que se toman tienen que estar en el marco de esa estrategia. Si no, creo que en algún momento lo conversamos, yo puedo estar decidiendo suprimir una línea de productos que estratégicamente la justificación no está por la rentabilidad, sino porque me lleva atado otro tipo de líneas que son complementarias. O puedo estar decidiendo invertir en un equipamiento que va a contramano de una línea estratégica donde se está capacitando personal para un salto tecnológico que no va con eso. Entonces, en realidad, esta separación que nosotros hacemos en corto y largo plazo tiene que ver con el impacto y con el modelo con el que se analiza. Pero en realidad no pueden estar disociadas. Y cualquier decisión después están los niveles de lo que vamos a ver más adelante, donde empezamos a planificar y controlar y hacer las acciones correctivas. Obviamente que esto hay alguien que toma esta decisión que después se controla, hay un nivel superior al que reporta, y hay un directorio, un dueño o quien sea, que es el que finalmente decide. Pero en realidad, esto se lo digo porque si no lo tenemos como algo aislado, son decisiones de corto plazo, pero tienen que estar alineadas con la estrategia. Ese era el punto a Sí, porque el operativo no es que se que va para cualquier lado. Claro. Exactamente. Bien. Bueno, este es muy buena, es una de las otras decisiones que generalmente se toman en la empresa. ¿La tenés? ¿La tenés? Sí, vamos Dale. viendo. Dale. ¿Qué es lo que está planteando acá? Una empresa que tiene la producción de una línea de producto, varias, en este caso creo que plantea una sola, donde la está comercializando, es un molino Sí, un molino harinero, que vende harina. vende harina al por menor, en realidad, pero empaqueta la harina y la distribuye a una gran cantidad de clientes por la zona, con viajantes, etc. Con lo cual, esta empresa tiene una estructura de producción, tiene una estructura de comercialización. Y le aparece una alternativa donde una X persona, un tercero, le ofrece comprarle toda la producción y eliminarle toda la parte que tiene que ver con la parte comercial. En realidad pasaría de tener un sistema de distribución con muchos clientes a producir y venderle a un solo cliente, con lo cual perdería sentido esa estructura comercial. Podría ser minorista y mayorista. Exactamente. La alternativa es minorista o mayorista. Exacto. Podría ser las dos cosas. Podría ser las dos. Acá lo que estamos planteando es que obviamente que podrían ser las dos y ahí ya la decisión es otra. Que habitualmente pueden ser las dos. Lo que pasa que puede ser que impliquen vender con distintas medidas, empaquetar de distinta manera, etcétera, etcétera. En este caso lo que planteamos es para poder verlo de forma simple, o vendo minorista o le vendo todo a un solo cliente. Cada una de las alternativas, además de lo que vamos a ver respecto a costos e ingresos, tiene otro tipo, pro y contra de otro tipo, porque yo decido venderle toda mi producción a un solo cliente, tengo un conflicto con ese cliente y me quedo nadando en la harina, o tengo que salir a plantear. Mucho riesgo, sí. Exacto, digamos, esto es el análisis contextual que decía Uzi. Nosotros acá lo que vamos a ver es, con esta información que tenemos, comercializa un determinado precio de forma minorista, quien le ofrece comprar toda la producción le ofrece un precio obviamente menor, porque quien me compra quiere tener su propio margen para comercializar. Entonces empezar a ver qué tanto me conviene o no. Sí, es una decisión que se da muy a menudo. Los distribuidores muchas veces se hacen mucho más poderosos que los fabricantes propiamente dicho y tienen muchos menos problemas
Y entonces se hacen tan poderosos que muchas veces van y proponen absorberles toda la producción y que ellos se encargan. El que sabe vender soy yo, te dicen. Vos producí, que para eso sos bueno, y déjame hacer a mí, y entre los dos nos mejoramos el negocio. ¿Será tan así, Feni? Bueno, eso es lo que, bueno, un ejemplo que es ultra común, las empresas pymes que producen para las grandes cadenas de supermercados, por ejemplo. Tal cual. Donde los mercados que venden sus marcas propias, no es que la están elaborando, sino que son, cada una tiene que ver una pyme que hay detrás que le está elaborando su producto con la marca del mercado. Esa sería más o menos la situación. Entonces, en este caso, esta persona tiene identificado costos variables de producción y de comercialización, 80 pesos y 20 pesos, tiene costos estructurales mensuales de producción, de comercialización e indirectos de producción, vende a 500 pesos, 520 pesos la bolsa y tiene ventas mensuales de 3.000 bolsas. ¿Me tocaste algo? Volveme acá. Sí, perdón. Porque si no, no podemos seguir. No sé qué se perdió. Te están viendo de espalda porque... Entonces, la bolsa la vende a 520. Tenemos una alternativa, una empresa distribuidora se compromete a retirar toda la producción que tenemos pagándonos 400 pesos. O sea que acá la alternativa en concreto es, yo las estoy vendiendo a 520, un distribuidor me ofrece comprarme todo a 400. Perdón, estoy jugando. Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer... Usted tiene que ver ahí. Sí, pero si vos me sacás, que no sé dónde manotear. Lo que nos está proponiendo, lo que vamos a hacer en este caso, con esa información que tenemos, primero vamos a determinar en qué situación está la empresa con su actividad que desarrolla actualmente. Cuál sería su situación de equilibrio, produciendo y comercializando su producción de forma minorista. Después lo que vamos a ver es determinar un punto específico del sector de producción. Digamos, cuántas serían las unidades que yo tendría que producir, vamos a ver a qué precio vamos a tomar en cuenta ahí, para estar en equilibrio en la función de producción. Y lo mismo vamos a hacer con la función comercial. Y en función de eso, de las alternativas que vamos a ir planteando, que esto no es ni más ni menos que plantear los problemas, ver cómo lo medimos, buscar la información relevante y en función de eso después aconsejar cuál sería la mejor decisión. Pásamela. Okay. Ahí está. Ahí hay un error, acá. Y acá. El equilibrio, ahí lo primero que estamos haciendo, lo primero que le proponemos es calcular el equilibrio total. El equilibrio total sería, si se acuerdan lo que tenemos en el enunciado, costo de producción, de la función producción, comercialización y indirectos. Son todos costos fijos. Versus una contribución marginal, que ahí está calculada el precio de venta, que actualmente tiene minorista de 520 pesos, menos los costos variables 80, que eran los de producción, faltan los comerciales. 80 más 20, 100. Exacto. ¿Sí? Un pequeño Entonces, error. ahí nos está dando un equilibrio en 2.727 bolsas. Son 420 de Exacto. contribución marginal. Tienen que bancar a todos los costos fijos, son 7, 8, un palo 1.200.000 que tienen que bancar. ¿Cuánto les daría? ¿Alguien tiene ahí cuánto daría ese equilibrio? Porque no sé si está bien calculado o no. 2.727. No. Sería 1.200.000 y la contribución marginal es de 420. ¿No? 2.857. ¿Cuánto? 2.857. Claro. 2.857 en lugar de 2.727. Este es un pequeño error, pero no. Se entiende cuál es el planteo. Entonces, en realidad, al principio, la empresa hoy está comercializando 3.000 bolsas. Esa cantidad de unidades que está comercializando está por encima de su punto de equilibrio. Habría que ver
de su punto de nivelación, perdón, habría que ver cuáles son sus expectativas de rentabilidad, los objetivos que tiene planteados, pero a priori no estaría en una zona conflictiva, no estaría en una zona de quebranto. Lo que tendríamos que ver ahora es decir, bueno, ante las otras alternativas, a ver si sería más conveniente o no lo que me están planteando. Aclarando siempre, sin tomar en consideración los pros y contras de cada una de las decisiones. Entonces, lo primero que nos ponemos a ver es... A ver, pará, Feni, lo que digo es, ¿se acuerdan cuando vimos la ventana de decisiones, cuando levantamos los supuestos, que había unos equilibrios que estaban cerca de nuestras posibilidades? Este molino está, como bien dijo este chico Matías, está en 2.800 bolsas de equilibrio y está obteniendo 3.000 del mercado. O sea que está, ¿sí? Es border. Ahí. Está ahí. ¿Sí? Entonces, por eso se le hace interesante este planteo que les decía Feni, de este distribuidor que viene y le dice, Lo que producís, véndemelo a mí. Exacto. Pero te la dejo viva, crocante, tibia, en el portón, pero a otro precio. Ese precio, el que te paga en el portón, y que implica que no tenés que hacer esfuerzo de comercialización. Volvé para atrás, sacala. Bien. ¿Cuál sería? Y obviamente lo van a decir a coro. Capaz que ni lo vieron. ¿Cuál sería? Yo ahora lo que vamos a plantear es el equilibrio de la función de producción exclusivamente. Entonces, ya ahora, esos costos fijos que nosotros estamos planteando, no vamos a considerar los comerciales, suponiendo que los indirectos son de producción. ¿Cuál sería mi contribución marginal para determinar ese equilibrio de producción? ¿Qué precio de venta tomamos en cuenta? Que el distribuidor me paga la puerta de la fábrica, 400. Y la diferencia entre esos 400 y los 520, ¿qué es? Pero ¿qué sería bajo este análisis que estamos empezando a plantear? Ahora vamos a ver producción. Pero eso sí, esa diferencia entre el precio que me paga la puerta y el que yo logro si vendo minorista, sería un ingreso de qué función. Exacto, ¿está? Lo que nosotros estamos haciendo acá es desagregar los 520 pesos, que es el precio que yo vendo minorista, lo desagrego lo que sería la parte mayorista, lo que el distribuidor me va a abonar, y ese sería el precio de la función de producción, y el diferencial sería de la función comercial. Cuando vayan a la bibliografía, Jardín creo que lo trata como análisis sectoriales y enfrenta justamente eso, los costos. ¿Perdón? Los costos del sector comercial, a los costos del sector comercial se le enfrenta con los ingresos que genera. Ahora, acá estás enfrentando con los 400 de ingresos que te va a generar producir. Si vos producís y lo dejás en el portón, vas a obtener del mercado o de este distribuidor que te lo compra 400 pesos. Y para eso tenés que enfrentar los costos productivos, que son 80 variables más aquellos fijos. Ahora, estamos en casa, nos van siguiendo, porque por ahí estamos mirando poco el televisor. Si no se ofenden... ¿Bien? Sí, se entiende, Gustavo. ¿No les molesta? Bien, Fernando, chicos. sí. Perfecto. Vamos. Bueno, entonces, ¿qué me dice el equilibrio de producción? Que en realidad, con los costos fijos que tengo en la función de producción, más esta contribución marginal que determinamos de esa función, las necesito producir 2.500 bolsas. Con lo cual, en principio sería una situación más favorable o no respecto a... Sí, más favorable. ¿Está? En principio implicaría que parecería que tendría que hacer un menor esfuerzo
digamos, o el mismo esfuerzo de producción, tendría un mayor beneficio. Exacto. ¿Cómo le llamamos a la diferencia entre estas 2.500 bolsas y el punto de equilibrio general de la empresa? Margen de seguridad. Exactamente. Entonces, en la opción de producción tenemos un margen de seguridad más amplio, tenemos un mayor margen. Tienen más maniobra para cualquier. ¿Era 2527 daba? ¿O el- 2.800, claro, porque acá faltaban unos costos, los costos variables de comercialización. Bien. Y ahora vamos a ver qué pasa con la parte comercial, que es el complemento, es lo que me va a justificar un poco el por qué le están dando estos números. Para hacer el equilibrio de la función del área comercial, yo tengo que los costos de estructura son de 400.000 y que mi contribución marginal va a ser el diferencial que yo tengo por encima del precio de producción, serían los 120 pesos, 520 pesos menos los 400, y le voy a restar los costos variables de la función comercial. Entonces, en realidad, acá lo que vamos a ver es que el equilibrio de la función comercial me da 4.000 bolsas. Entonces, en realidad, ¿cómo leerían ustedes esta información con estos tres elementos que tenemos? ¿Qué pasa con la función comercial? Esas 4.000 bolsas, ¿qué significan? Si solo dependiera de la función comercial, tendría que vender 4.000 bolsas, lo cual desequilibra para arriba el equilibrio todo de la empresa. Esfuerza más a mayor cantidad de bolsas. Tenemos que vender más bolsas. Para lo mismo. Bien, entonces, ¿qué les parecería a ustedes? ¿Cuál sería la decisión? ¿Para qué lado enfocarían la decisión? Con esta, bajo el método racional, ¿no? Racional 2500. En realidad acá lo que estarían mostrándonos estos resultados es que la función de producción estaría subvencionando a la actividad comercial, porque claramente la actividad comercial, ¿cómo está respecto al punto de equilibrio? Está exacto. En realidad, no respecto al punto de equilibrio, respecto a las unidades que estoy comercializando. Dice mal la pregunta. En realidad, la empresa está comercializando 3.000 bolsas y el equilibrio de la función comercial está en 4.000. ¿Qué significa? Que yo estoy dentro del equilibrio total de la empresa porque la función de producción me otorga un beneficio que me permite cubrir ese desfasaje que tengo de la función comercial. ¿Está? Entonces, claramente lo que vemos con esta simple información, que en principio le resultaría conveniente aceptar esta propuesta, nuevamente, bajo el riesgo de que tenga un único comprador, nuevamente analizando qué pasa con la parte comercial, porque en realidad esos costos de la función comercial, probablemente hay vendedores, locales de venta, ¿se entiende? Entonces no es que, listo, ya está, cerramos y me muevo con vos, porque si tengo que seguir pagando sueldo, tengo que pagar indemnizaciones, o tengo que seguir pagando alquileres de locales porque tengo contratado por 3 años, bueno, ahí decir, che, mirá, hacia futuro vamos para este lado, pero en el mientras tanto tenemos que seguir así, vamos sacándonos de a poco el lastre, porque el objetivo es venta mayorista. ¿Ah? Este modelo ocasional es como no tiene en cuenta entonces el riesgo. Y entonces es tan racional. Es un punto de vista, está bien lo que decís. Sí, porque están las alternativas. Pero es como que miro con un solo ojo. No. Voy a tener más rendimiento. Por eso lo estás contextualizando. Ya. Es más, en estas alternativas, bueno, esto porque lo hicimos sencillo y claro, pero si tenés un beta de riesgo como para castigar alguna de estas, Se puede incorporar, digamos. se lo incorporar. Pensalo a la inversa, además. ¿Qué pasa si vos empezás el análisis al revés?
che, pero no, este no me gusta, che, pero ¿qué vamos a hacer con Guzzi que le tengo que dejar la raya? Este me sale carísimo, hace 200 años que lo tengo, digamos. Empezás con toda la información contextual, digamos. Si empezás por ahí después cuando ves los datos objetivos se te mezcla con cuestiones que ya tenías analizadas. Son importantes, todo es importante. Esto lo que te está diciendo es un marco objetivo, ponele, donde con la información disponible presentás un esquema de análisis. A partir de ese esquema de análisis, vos decís, bueno, acá claramente a la empresa le conviene producir y venderle al distribuidor. Primera decisión, bueno, a partir de ahora empecemos, porque además vos estás recomendando. Y, digamos, la empresa a la hora de tomar la decisión va a decir, sí, lo que probablemente le quiero negocio. Sí, bárbaro lo que me está diciendo, pero esto y esto. Bueno, ahí es donde empezás a... Es más, también podés planificar no la destrucción. Hablo acá porque se nos cayó la cámara global. Ah, te fuiste al pizarrón. Por eso Soy inteligente, estamos soy bueno. ¿sí? Somos así, nosotros manejamos la dinámica. Mati, podés, tomada esa decisión y analizado la perspectiva de resultados que te va a generar, porque supuestamente el sector comercial te tiraba para abajo en los equilibrios, en las rentabilidades o en las utilidades, podés decir, bueno, ante esta decisión voy a mejorar mis resultados y esto me va a permitir desactivar todo el aparato comercial que yo tenía en tantos meses o en tantos años. ¿Sí? Es una decisión o un análisis posterior que podés hacer para el futuro. ¿Sí? Por eso siempre le dijimos que los análisis que se hacen en toma de decisiones en corto plazo a través de este modelo no siempre tiene que ser la última palabra, siempre tiene que estar el informe con la mirada contextual. ¿Sí? Acá ustedes le dirían, sí, loco, metele, pero el camión, no sé, regalase todo a tu suegro y con el empleado que tenés que echar, no sé. Claro, en realidad, la realidad de la empresa es que esto va a ser toda planilla con análisis desagregado, con información de costo, de financiera, económico, financiera, bueno. Acá lo que estamos tratando de plantear de una manera sencilla y la bibliografía lo tiene planteado de la misma forma, como para ir viendo distintas alternativas que se pueden presentar. Modelitos de análisis que pueden ser en escalada, ¿no? Cada vez más complejo y con más elementos para agregar. Porque ¿qué pasa después? Nosotros acá estamos dando por cierto que son los 700 más los 100 más los 400. ¿Qué hay adentro de los 700, 100 y 400? Porque si esa información que estamos utilizando para este modelo es información que es errónea o no tenemos la certeza de que nos estén dando la información, por eso es importante la base de datos, los sistemas de información. Generalmente, otro dato muy común, cuando ustedes vayan a asesorar a la empresa, habitualmente la tienen re clara, te muestran en el Excel, porque digamos, generalmente no sé si tienen los sistemas de gestión, supongamos que lo tienen, pero si no lo tienen, te muestran en el Excel el cuaderno o la cabeza del dueño, que generalmente la lleva más finito que el resto de la tecnología, pero te dicen, no, esto es el costo de la materia prima por 1,5. ¿Y qué es uno? No, yo sé que eso me engloba. Entonces, y en realidad, cuando nosotros entramos a esa empresa y empezamos a analizar un modelo de información y a determinar costos, lo primero que tenemos que hacer es validar eso. Es antipático a veces y generalmente muchas veces llegamos al mismo resultado, pero nosotros tenemos que validarlo porque si no en un esquema de toma de decisión de este tipo, puede ser el mejor dibujito, el mejor sistema, el modelo que se nos ocurra, pero si la información que le ingresamos es errónea, obviamente que la chocamos, no hay duda. ¿Se entiende? En casa, ¿vamos bien? ¿Tienen algún comentario? No hay nadie. Tan excelente. Todo bien por ahora. Bien, gracias. Se entiende, Fernando. Bien, Iñaki. Bueno, quería avanzar vos. Esta alternativa es, hay muchas de estas, pero es una empresa de producción conjunta, donde tenemos 3 líneas de producto,
que tienen un proceso común hasta el denominado punto de separación. Y a partir de ese punto, la decisión que hay que tomar es si comercializamos cada uno de esos productos en el estado que se encuentra o lo sometemos a un proceso adicional que obviamente tiene costos adicionales y que va a implicar venderlo, tener un mayor precio de venta. Lo que nosotros acá en este modelo vamos a ver, se plantea también en un caso simple, pero nos vamos a dar la información para plantear gráficamente esta situación. Sí, No estaba viendo. lo que está diciendo Fede. Venimos produciendo. Es una semillera. Su producto de un mismo proceso, Una semilla. 10.000 kilos, está bien, una semillera. El proceso representa 10.000 kilos que implican 8.000 pesos de costo hasta el punto de separación. O sea, va a un proceso conjunto. En ese punto de separación obtenemos 3 productos distintos. Hasta ese punto, 8.000 pesos de costo, que es costo de las 3 líneas. Ahí nos dice qué peso tiene en ese proceso cada una de las líneas. O sea, lo que nos está diciendo es qué cantidad obtenemos cada una de las líneas. 60% de A, 30% de D, 10% de la línea C. 60, 30 y 10. Es por ciento, perdón. O sea, sería... Por ciento, pero de 10.000. Exacto, 6.000, no lo voy a creer que había puesto. Está bien, 6.000, 3.000, perfecto. Se ve con el negro. Perfecto, se ve. ¿Sí? Y si te amplían... Si lo anclan, se ve bien. En casa. ¿Estás viendo bien lo que escribe en el pizarrón, Gusi? Se ve medio borroso ahí. Sí, se ve. Podríamos poner la letra. Pasa que, bueno, no me pida. Acá dice punto de separación. Costos conjuntos. Claro, eso no lo llega a tomar, Gusi. Esto. Yo lo tengo en grande y no llego a verlo. Bueno. A ver. Acá lo tenemos, en realidad. Necesita más zoom en realidad, tipo la cámara, porque Más con Fibrón se ve. Ahora veo que después dice tiramos 8.000 y después abajo dice 100.000 o algo así. 10.000. Ya con 100.000 para atrás. Cerramos ahí. Ahora después del enunciado tenemos un cuadrito donde lo vemos más claro. Ahí se ve. Me dijeron que la letra tiene que ser la mitad del. Ahí mejora. Entonces son ajustes que tenemos que ir haciendo. Bien, pero van siguiendo lo que se está diciendo, el enunciado, ¿sí lo pueden ver? Sí, sí. Bien. O sea, la historia de una semillera que trae costos conjuntos hasta determinado punto, ¿sí? Hasta allí produjo 10.000 kilos de esas semillas y absorbió costos conjuntos para los 10.000 kilos de 8.000 pesos productivos. Y a partir de allí se puede derivar a 3 líneas de productos diferentes en un 60, 30 y 10%. Ahora, la decisión es esta que les cuenta Félix. Perfecto. Si los continuamos produciendo después del punto de separación, implica que tenemos costos adicionales, que acá nos dice el enunciado, de cada una de las líneas. 80.000 de la A, 120.000 de la B, 60.000 de la línea C. Lo que nos plantea el caso es que una empresa presenta una propuesta de compra del bloque en el punto de separación, donde nos ofrece 50 pesos por la A, 100 pesos por la B, 80 pesos por cada unidad de la línea C. O sea, una empresa me dice, a estos precios de venta, en el punto de separación te adquiero toda la producción. ¿Cómo? Exacto. Lo que estamos acá diciendo, lo que averigua la empresa, empieza a indagar y dice, no, pará, si nosotros lo sometemos a un proceso adicional con esos costos que estuvimos viendo, podemos obtener un precio diferencial, porque tendría que ver con ese mayor valor
que le agregamos a cada uno de los productos. Entonces, ¿cuánto sería ese precio al que podríamos obtener? Nos dice, por la línea A, 80 en lugar de 50, por la línea B, 150 en lugar de 100, y por la línea C, 100 pesos en lugar de 80. Entonces acá tenemos, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? Tengo 3 líneas de producto, vendo en el punto de separación o hago un reproceso. ¿Ah? Debemos analizar la situación, elaborar un informe y aconsejar. Me adelanto al final del cuento. No sé si está bien o está mal lo que voy a hacer. Me adelanto al final. El asesino es Jack. No me voy a adelantar entonces. No me voy a adelantar. Esto tenemos gráficamente lo que intentó dibujar Leguzzi. Chicos, los que están en casa, acá está más lindo. Acá se ve, creo que lo van a poder ver mejor. Sí, ahora sí. Esa, ¿viste, Guzzi? Pero bueno, valió el esfuerzo igual. Lo intenté. Acá tienen todos los datos que estuvimos leyendo. Tenemos en amarillo o anaranjado el punto de separación con la información cuánto se produjo en kilos y cuál es el precio al que podemos vender esos productos en el estado en que se encuentran. Y después tenemos en verde, si hacemos el proceso adicional, qué costos tenemos que incurrir y cuál sería el precio al que podríamos comercializar. Entonces, con esto, lo que tenemos, ¿qué empezaríamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué les parece a ustedes cómo podemos plantear esta situación? Que no vamos a aplicar mucha fórmula, ni mucho menos. ¿Qué empezarían ustedes a ver? ¿Por dónde indagamos? En general, que si venderlo te conviene más que si venderlo vos, te conviene más que vendérselo en el punto de separación. Bien. Con los 8.000, teniéndolo en cuenta, y sumándolo a los precios de venta tuyos, por una parte, y comparándolo con el precio de venta del tercero. Bien, pregunta, ¿está bien como lo estás planteando? ¿Los 8.000 es información relevante? Esto. Eso que escribió Guzzi ahí, y que los 8.000 hasta el punto de separación, ¿es relevante? No, porque es igual para todos. No te escuché. ¿Cómo dijiste? No, porque no cambia la decisión. Exacto. Perfecto. Si vendo en el punto de separación, esos 8.000 los incurro. Si hago un reproceso, los 8.000 también ya los incurrí. Con lo cual, en realidad, a los efectos de esta decisión, no es información irrelevante. No es que no importe, pero es lo mismo. Claro, no es que desaparecen. Claro, no es que esos 8.000 no los voy a tener. Es que, sea cual sea la decisión, los 8.000 cuentan. Eso está fuera de análisis. Con lo cual, en principio, ¿qué tendríamos que empezar a ver? ¿Qué tendríamos que cotejar? ¿Qué va por lo que vos decías? Empezar a decir, bueno, la producción cambia, van a ser 6.000, 3.000 y 1.000. Acá no tiene la complejidad de que si le hago un proceso adicional obtengo mayor cantidad. Con lo cual ahí ya habría otra cuestión. Entonces, en realidad, a priori, lo que tendría que hacer es valorizar esa producción. ¿Qué ingresos obtengo en el punto de separación? ¿Qué ingresos obtengo con reproceso? ¿Y qué más? Y a esos ingresos que obtengo con reproceso, ¿qué hacemos con los costos? Neteamos de los costos adicionales. Y vemos, ¿se entiende? ¿Qué nos da esa foto? En definitiva, ¿qué análisis estamos haciendo? ¿Por dónde va la cosa? ¿Vas a ver? Y Análisis incremental. El análisis incremental. vamos a plantear acá este análisis incremental, que básicamente estamos cotejando ingresos, pero en el caso del reproceso, metiéndolo de sus costos. Esto no tiene ninguna complejidad porque es toda la información que tenemos en el cuadro. Lo único que le estamos sumando es multiplicar las cantidades por los precios de venta en el punto de separación
y cantidades por precio de venta con reproceso. Y la última columna, lo que tenemos es cantidades en los ingresos, luego con el reproceso, neteados de los costos que incluye ese proceso adicional. Entonces, fíjense, si nos ponemos a ver la fila gris, la fila de los totales, nosotros tenemos que para esa producción, en el punto de separación, nos genera 680.000 pesos de ingresos, las 3 líneas. Si vamos al precio que vendemos con reproceso, este está mal acá, este sería con reproceso, nos genera ingresos por 1.030.000 pesos. Obviamente, ya con solo ver los precios unitarios nos lo imaginamos, pero genera. Y si neteamos a estos ingresos de punto de separación con lo que dijimos de los costos que implican generar esos ingresos, nos queda un total de ingresos de 770.000 pesos. Con lo cual, claramente, bajo este modelo, tenemos la decisión de que si yo esta cantidad que estoy produciendo tengo el mercado para comercializarla, obviamente me genera un mayor beneficio la alternativa B. Ahora, ¿podemos hacer algún análisis adicional? Nosotros acá estamos teniendo 3 líneas que surgen de un mismo proceso y estamos analizando totales. ¿Qué pasa si el análisis ahora lo empezamos a hacer producto por producto? Díganme qué observan. Gracias. La línea C es menor que La línea C nos está tirando abajo. Aún teniendo en totales el ingreso superior con el reproceso, hay una línea en la que no resultaría conveniente ese reproceso. Con lo cual, lo que nosotros tenemos que indagar, digamos, línea A, obtengo 400 versus 300, línea B, 330.000 versus 300, línea C, 40.000 pesos con el reproceso versus 80.000, perdón. Con lo cual ahí lo que tendría que indagar si existe la posibilidad técnica de decir, bueno, reproceso 2 y no esta. Supuestamente sí, porque ya terminé la producción conjunta, con lo cual estoy más allá de ese punto de separación, con lo cual acá ya podría empezar a hacer un mix. Este es simple, que son 3 líneas, podríamos tener muchas más, pero empezar a jugar con algunos los reprocesos, otros no. ¿Ah? Este tipo de decisiones, acá está bien clara, a veces en la industria textil pasa, por ejemplo, con el material defectuoso, con la producción estropeada. ¿Qué me conviene? De la fábrica de camisa tengo una producción, ¿me conviene venderlo como de segunda? Producto de distintas calidades. Exactamente, ¿lo vendo de segunda o le hago un reproceso para que sea de la misma calidad? Ahí ya no estoy viendo desde el lado, estoy viendo los ingresos, pero estoy viendo los costos también. Bueno, a ver, ¿qué costo tengo que incurrir para que sea de primera, para obtener ese ingreso? ¿Y qué precio obtendría si lo vendo de segunda? Bueno, esta decisión de Marta decir que está clara cuál es la respuesta, porque todas las grandes marcas tienen lugares donde los outlets, donde venden de segunda, precisamente porque surge de un análisis más complejo que este, pero tiene la lógica medio parecida. ¿Se entendió? ¿Uzi? Perfecto. ¿Cómo lo vieron? Acá. Bien. Bien. ¿Sí? ¿Prefieren? ¿Prefieren venir? ¿Vieron? Es otra cosa. Aparte, No con todos los profesores. ¿cómo? No con todos los profesores. Hay con algunos que preferir que no ninguno. Sí, eso es verdad. ¿A cuánto le dirá lo mismo? Estamos en confianza, ¿no? Supongo. ¿Está grabando eso? Sí. Estamos grabando, todavía estamos grabando. Todavía estamos grabando. Para nosotros es un cambio tremendo, porque el hecho de poder interactuar con ustedes, de verle la cara, de las dudas, ¿se entiende? Con haber dudas a veces, con solo mirarlo ya sabemos por dónde va la cosa. Para nosotros un cambio tremendo. Imagínense
estar 1 hora y pico hablando de los cuadraditos, y no tiene nada que ver con... Y no es por menospreciar a los que están del otro lado, pero cambia un montón. Ya este esquema de que estén ustedes y el resto de los compañeros del otro lado, ya... ¿Cuántos fueron hoy? ¿Cuál es el máximo? ¿De gente? Y este aula no me acuerdo cuánto era, estaba establecido. 20 algo, ¿no? Sí. Los que están. Pero. Anotados había 14. Y están todos invitados cuando quieran venir. Como el protocolo de sol. Suponemos que ese protocolo se va a modificar. Estamos esperando la apertura de biblioteca. Van a hacer también pruebas piloto de biblioteca hasta las 4:30 de la tarde. Ayer nos dijo Lucy. Porque hay compañeros de ustedes que se quedan boyando un rato, entonces quieren hacerla virtual desde acá, entonces se podría llegar a hacer en la biblioteca. Y son grupitos que no van más allá de 10 grupos. Entonces, habría posibilidad. Pero no lo decide Lucy, lo decide Secretaría Académica, o decide el rectorado, o el bendito comité. Bueno, me parece que vamos a dejar de grabar mientras tanto, ¿no? Por la duda. No quiero tener problemas. No, pero me parece que seguía, a ver, no sigue el... ¿Seguimos un ratito más? No. No, lo que planteamos es un caso más, pero me parece por ahí lo dejamos. Que El de restricciones. caso. Recursos escasos. Como quiera, si no lo... Sí, descarga. ¿Eh? No es tan... Porque hay video del tema. Eso hay un caso que después le vamos a subir que está más completo. Tiene más información y está desarrollado en un capítulo de Jardín. Sí, no lo puedo encontrar. ¿Qué cosa? El video tuyo. Sí, yo lo tengo en mi compu. Después lo compartimos. Es este mismo, lo que es otra forma de ver, de tomar decisiones en función de la contribución marginal, cuando lo que tenemos es alguno de los recursos escasos. En este caso, lo que se plantea es cómo, ¿se acuerdan que cuando vimos análisis marginal, veíamos el análisis de la contribución marginal unitaria, total, porcentual, contribución de la mezcla? Acá sumamos un elemento más, que es la contribución marginal por recurso escaso. Entonces, es otra expresión más que cuando nosotros tenemos un límite, por ejemplo, en la capacidad de las horas máquina, nosotros tenemos la posibilidad de comercializar una X demanda, pero la capacidad de producción que tiene no logra atenderla, ¿cómo decidimos cuál es la línea que sacrificamos? Entonces, en realidad, lo que plantea este caso es que la decisión errónea es apurarse a tomar la decisión en base a la contribución marginal unitaria, porque uno acá, con esto no tiene sentido meterlo, pero digamos, yo tengo una línea que tiene 70 y una línea que tiene 50, en principio digo, produzco todo lo que puedo de la que me da 70 de contribución y después veo cuánto hago del resto. Lo que, si yo esa misma información la veo en términos porcentuales, cambia la ecuación. Y vemos que en realidad, por cada peso que vendo del B, me da 83 centavos de contribución marginal, y en cambio la A me da 70 centavos, con lo cual ahí la decisión sería distinta. Y si sumamos este nuevo elemento, que es, yo sé que tengo una restricción en las horas máquina, veo que el producto A requiere 2 horas máquina para producirlo y el producto B, en cambio, 1 hora. Con lo cual, si yo expreso la contribución marginal por recurso escaso, me va a decir que en el caso del producto A, por cada hora máquina, me da una contribución marginal de 35 pesos. O sea, los 70 pesos dividido las 2 horas. Y en cambio, la línea B me da una contribución de 50 pesos por hora máquina. Entonces, esto es muy simple, lo vimos rapidísimo. Tenemos un caso que después lo vamos a subir, pero lo que suma es otro elemento más a tener en cuenta, en este caso, cómo expresar esta contribución marginal para tomar decisiones cuando tenemos algún tipo de restricción. Muy rápido fue, pero más o menos se entiende el planteo. El casito está amarrado. Bien. Tal cual. Ante Y ahí el estamos. recurso escaso, una vez identificado, decido por ese, ¿no? Bien. Miércoles próximo.